Te vamos a arrancar con esta nueva capacitación que venimos llevando adelante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. En el día de hoy nos toca la penúltima charla de este semestre. Por ahí espero que los chicos puedan participar y puedan aprovechar porque es la penúltima charla que tenemos este semestre. Si viene ya lo que son estas vacaciones de receso de invierno y ya arrancado nuevamente en el mes de agosto. Hoy tenemos el caso Vicentín, una mirada académica, constitucional y legislativa. Va a estar a cargo del doctor Marcelo Domínguez, él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Cátedra de Derecho Constitucional y Elementos de Ciencias Políticas. Además, también es el director del Departamento Jurídico de la Facultad de Ciencias Económicas. También nos acompaña el contador Alberto Paganetti, él también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Cátedra de Derecho Concursal y también es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También nos acompaña el doctor Miguel Nani, él es abogado y es diputado de la Nación Argentina y es secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Además, también nos acompaña el licenciado Miguel Ninas, que él es el decano y también docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Antes que arranquemos, quería agradecerle enormemente por parte del Centro de Estudiantes. Para nosotros es muy importante su participación en esta charla que está en boca de todos los medios y que es muy importante que los chicos también puedan saber. Y también antes que arranquemos, le damos una palabra por parte de nuestro decano. Gracias, Bruno. Bueno, la verdad que muy contento por las actividades que venimos desarrollando en la facultad y bueno, y las actividades que desarrolla el Centro de Estudiantes para los propios alumnos de la facultad. Creo que también agradecer a los profesores que van a hablar y al doctor Miguel Nani también, porque la verdad que vamos a tener una mirada desde el derecho concursal, donde está Jorge Paganetti, que es un experto en este tema, la mirada del derecho constitucional, como ya lo ha presentado el presidente del Centro de Estudiantes, o sea, la mirada del derecho constitucional, y por supuesto no quedaba para agregar más, o sea, la mirada política, ¿no? Legislativa a través del doctor Nani. Yo creo que el tema de Vicentín es un tema que ha causado mucho ruido. Es un tema que creo que pone en la discusión temas que se habían discutido mucho en otra época, como es el rol del Estado, la intervención del Estado en la economía, el tema de la propiedad, digamos así, como una institución que puede ser inalienable o no. Pone también el tema de la cuestión social, a lo cual se aboca también el Estado, y por otro lado creo que pone de la vereda del frente la cuestión de la eficiencia o ineficiencia de la actividad privada. Es decir, todo esto creo que tiene que ver también un poco con la visión del Estado, y no dudo que va a ser abordado con toda la amplitud que los expositores lo van a hacer, así que muchísimas gracias y bueno, estamos a participar de estas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano. Bueno, ahora vamos a arrancar. La modalidad va a ser la siguiente. Arranca el doctor Domínguez con la mirada constitucional. Después continúa el contador, perdón, Alberto Paganetti, con la mirada concursal. Y por último tenemos al doctor Miguel Nani, que va a abordar la mirada legislativa. Y al final, una vez que los expositores terminan, ahí los chicos pueden hacer sus consultas. Así que pueden arrancar cuando quieren y muchas gracias. Bueno, gracias. Tan solo preguntar si me escuchan bien, si no hay ningún problema con el audio. Dos reconocimientos cortitos. Uno al Centro de Estudiantes. Ustedes saben que he participado como consejero del Consejo Directivo y es permanente el contacto que he tenido con los alumnos. A mí me enriquece, a la par que me enjuvenece. Y además decir de que agradecerle a la facultad que tenga este tipo de iniciativas o de inquietudes, porque de alguna manera plasma la necesidad que tiene el ámbito académico del abordaje de cuestiones desde el punto de vista estrictamente académico, de cuestiones que inciden y mucho en la vida del Estado. Yo me animé a titular esta charla
como los claros oscuros de una decisión política cuestionable que desde mi óptica tiene más luces que sombras. En primer lugar, bien lo señalaba el señor decano, acá lo que hay que tener en cuenta es que está en juego el derecho de propiedad, ¿no? O sea, que en cuanto a su alcance constitucional, es un concepto más amplio que el derecho real de dominio, que está regulado en el Código Civil y Comercial. De hecho, la Corte Suprema ha señalado que el derecho de propiedad comprende todos los intereses apreciables que una persona puede poseer fuera de sí mismo, su vida y su libertad, que está protegida por otras garantías constitucionales. En suma, la propiedad, constitucionalmente hablando, son todos los bienes de valor económico o apreciables en dinero que, como el derecho inviolable a su uso, disfrute y disponibilidad. Acá lo que hay que tener en cuenta son dos artículos de la Constitución. Por un lado, el artículo 14, que establece el principio de la relatividad de los derechos, y por el otro lado, el artículo 28, que consagra el principio de la supremacía constitucional. Es decir, que hay que partir de la base que ningún derecho constitucional es absoluto, o sea, son susceptibles de ser reglamentados, por eso tenemos que los derechos son relativos. Esto hace a la existencia de nuestra vida en comunidad, pero por otro lado, el principio de la supremacía constitucional que dice que por vía de reglamentación de los derechos no puede alterarse su esencia, su naturaleza, su fisonomía. Bueno, obviamente que la limitación de los derechos individuales tiene mucho que ver con la facultad reglamentaria del Estado. Y cuando hablamos del Estado, el Estado lato sensu, es decir, no nos circunscribimos a uno de los órganos del poder, sino a los tres. Facultad reglamentaria, en sentido amplio, que tiene el poder legislativo de dictar normas que regulen el ejercicio de estos derechos, el poder ejecutivo otro tanto, y el propio poder judicial. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que los derechos individuales sufren una restricción mucho más marcada, más evidente, más tangible, durante las situaciones de emergencia, ¿no? Las emergencias son, como lo insinuó, son hechos que suceden en la vida de los estados y que determinan la adopción de medidas de emergencia. Nuestra constitución formal, es decir, la constitución escrita, solamente contempla un instituto de emergencia que es el estado de sitio. La constitución material, es decir, la constitución vigente, la constitución viva, ha receptado otras figuras, ¿no?, u otros institutos de emergencia, y básicamente las emergencias económicas financieras a partir del año 1930, cuando se establecen regulaciones normativas en materia de arrendamientos urbanos. Tratándose del derecho de propiedad, lo que hay que tener presente es que el artículo 17 de la Constitución establece que ningún habitante de la nación puede ser privado de la propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley. Reitero, ningún habitante puede ser privado de la propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y lo reafirma al renglón siguiente cuando dice que la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal y que ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilio. Bueno, la norma constitucional ha venido a ser regulada en cuanto al Instituto de la Expropiación por la Ley 21499. Es la ley, ¿no?, que se dictó en el año 1977, la referencia temporal no es casual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que se trata de una ley dictada durante un gobierno de facto. O sea que la ley de expropiación no ha tenido modificación desde el año 1977. Y en cuanto al objeto expropiable, ya nos vamos aproximando al tema concreto y puntual de Vicentín,
expresa que todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no, pueden ser materia de expropiación. Pero la ley establece cuáles son los requisitos. A ver, esta es la ley marco, esta es la ley de expropiaciones nacional que rige en el Estado federal. Obviamente que en Salta también tenemos una ley de expropiaciones para el territorio o para la provincia de Salta. Pero la expropiación por causa de utilidad pública que está regulada en la Constitución establece cuáles son los requisitos para que esta afectación del derecho de propiedad pueda ser factible. Concretamente, ¿no?, que la expropiación debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. O sea, que la facultad expropiatoria es del Congreso de la Nación. O sea, solamente se puede disponer la expropiación de un bien por decisión del Congreso de la Nación. Y lo que se requiere es que la calificación legislativa de la utilidad pública y la indemnización previa. La indemnización es que tendrá que ver, seguramente lo va a analizar el contador Paganetti, tiene que ver con el valor objetivo del bien y los daños que sean su consecuencia directa e inmediata. En el proceso expropiatorio hay dos vías. El avenimiento, que es el acuerdo entre expropiante y expropiado, o el juicio de expropiación, o sea, el procedimiento judicial de expropiación, cuando no hay acuerdo entre expropiante y expropiado. Obviamente que acá se ve de manera clara, manifiesta, palpable, el poder del Estado, que una vuelta que dispone la expropiación de un bien, el particular no puede resistirse. Es decir, a lo único que le queda es ver cuál va a ser la indemnización. Por eso es que hay dos posibilidades de llegar a poner fin al proceso expropiatorio. El avenimiento, que es el acuerdo entre expropiante y expropiado, o el procedimiento judicial. ¿Qué es lo primero que hace el juez en el procedimiento judicial? Dispone la desposesión, es decir, priva de la propiedad al particular o al propio Estado, porque también pueden ser sujetos de expropiación bienes públicos, ¿no? Priva de la posesión, no de la propiedad, ¿no?, de previo depósito del monto indemnizatorio, y la discusión se va a dar, el debate se va a dar en cuanto al quantum de esa indemnización. O sea, la sentencia va a determinar eso, pero ya, mientras tanto, el particular se ha visto desposeído del bien. Bueno, ¿qué pasó con el caso Vicentín? Bueno, acá se dictó el decreto 522 por parte del Poder Ejecutivo Nacional en plena cuarentena, en plena pandemia, con el Congreso afectado enormemente en su funcionamiento, que dispuso, en primer lugar, la intervención transitoria del grupo empresario de Vicentín S.A. por un plazo de 60 días. La designación del interventor y de un subinterventor que lo reemplace, con las facultades que se le confiere al directorio y al presidente de la empresa. Es decir, el desplazamiento de las autoridades estatutarias de la empresa. Y luego, la ocupación temporánea normal de la sociedad en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la ley expropiatoria por el plazo de 60 días. Aclarando a renglón seguido que el DNU dictado tendrá vigencia inmediata sin perjuicio de ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento legislativo. Los fundamentos del decreto se alude al pasivo denunciado. Esto es importante tener presente. Estamos hablando de un pasivo de 99.345.000 pesos, si mis cálculos no se equivocan, al valor de $1
de 120 pesos, para ACHIC estamos hablando de 830 millones de dólares. La empresa, al presentarse, denunció 2.000 acreedores, ¿no? Y bueno, esto generó, o sea, acá tenemos que ver, se trata de la intervención a una empresa que está en concurso preventivo, o sea que está interviniendo un juez en el trámite del concurso preventivo. Bueno, por eso es que uno de los artículos del decreto manda comunicar la norma y básicamente la designación de estos interventores, del interventor y del subinterventor, al titular del juzgado de primera instancia y segunda nominación de Reconquista, que es quien lleva o que tiene a su cargo el concurso. Los fundamentos del decreto son interesantes a analizar. Dice que 1/3 de la participación del Grupo Vicentín en Renova S.A., que es una de las empresas que tiene, fue transferido a Glencore, que es una empresa multinacional, que pasó a tener el 66,67% de las acciones, perdiendo de esta manera sus directores el control de la empresa. En forma contemporánea, el decreto alude a la pandemia con su crisis económica global que agudiza el proceso de continuidad del trámite concursal. También, y como consecuencia de ello, a la incertidumbre que existe en el mercado agroindustrial, y alude finalmente a la existencia de los acreedores financieros. Estos acreedores, de acuerdo al pasivo denunciado, tienen créditos en el orden de los 64.000 millones de pesos, y destaca que casi la mitad de estos acreedores son acreedores internacionales. Señala seguidamente que la campaña de la soja 2018-2019, Vicentín ocupaba el puesto número 6 en ventas, con 8.400.000 toneladas de productos enmarcados, es decir, que estamos en presencia del 9% del total de las ventas externas. Destaca luego, ya en una consideración de matiz político, creo que vamos a conseguir, Miguel, que la producción agropecuaria resulta estratégica para el desarrollo del país, ¿no? Por eso es que se habla de la soberanía alimentaria, que se ha puesto, como en su momento sucedió con la soberanía hidrocarburífera cuando fue el tema de YPF. Bueno, y que se dice que se remitió un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad, y propone la creación de un fondo fiduciario que se llamará Agroargentina, que básicamente va a estar integrado por YPF Agro. Bueno, decía yo, hablaba de que el DNU alude a la soberanía, a la soberanía alimentaria. Bueno, no es tampoco casual la diferencia, porque el antecedente más próximo que tenemos nosotros respecto de la ocupación anormal y de la expropiación lo es YPF. Hay que tener en cuenta que el yacimiento petrolífero Fiscales fue primero privatizado en el año 1993 y luego en el año 2012 fue nuevamente estatizado durante el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación. Acá se dictó un DNU, que es el 520, donde se alude a la soberanía hidrocarburífera, pero inmediatamente interviene el Congreso. Fueron 15 días desde el dictado del DNU hasta la sanción de la ley 26.741, que declaró la utilidad pública y expropiación de las acciones y la ocupación temporánea anormal. Acá las acciones estaban en poder de Repsol, el 51% de las acciones clase D. La expropiación fue perfeccionada en abril de 2014
con la sanción de la ley 26.932, ministro de Economía y el actual gobernador de Buenos Aires, que ratificó el acuerdo transaccional celebrado con la empresa y otorgó la suma de 5 millones de dólares por la expropiación de la empresa. Pero hay que tener en cuenta que existen empresas minoritarias que iniciaron reclamos ante los tribunales federales de los Estados Unidos y puntualmente, hace muy poco tiempo, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York declaró su competencia para tratar la demanda de estas acciones, de estos accionistas minoritarios. Bueno, Vicentín, ya yendo de lleno al caso Vicentín, tenemos que tener presente que se constituyó con capitales privados y así funcionó, que fue líder en el mercado agroexportador. Entonces, que la intervención se trata de una sociedad o de un grupo societario privado, ¿no? Y que se dispuso el desplazamiento de los órganos de la administración. Bueno, la intervención del Estado en empresas tiene múltiples antecedentes en nuestro país, por eso es que yo hablo el regreso al Estado empresario, ¿no? Múltiples casos que hemos visto, pero también hay que tener en cuenta la incidencia económica que esto genera en la economía nacional, porque cuando se interviene pasa automáticamente a ser administrada por el Estado y de hecho, por ejemplo, un dato no menor, que se dice expresamente que los empleados de Vicentín van a pasar a ser empleados de la nueva figura que se va a crear con participación del Estado. Bueno, casos como Transportadora de Gas del Norte, Autopistas del Sol, Sociedad Anónima, el Correo Argentino, SA, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, y hasta que el caso de YPF que acabamos de decir. Bueno, la competencia para intervenir el Poder Ejecutivo, un sujeto que integra la organización administrativa, es innegable, ¿no? O sea, cuando el Poder Ejecutivo puede intervenir, porque además está expresamente consagrado en la Constitución, en el artículo 99, cuando dice que el Poder es el titular de la Administración Pública Central. O sea, esto traduce el ejercicio del poder de vigilancia y control que tiene el Estado y que además en la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional se ha visto reflejada cuando un órgano de un estadio superior se le reconoce la facultad de intervenir a un órgano administrativo inferior. Pero el problema es la intervención administrativa sobre un sujeto privado, es decir, sobre una empresa privada. Acá tenemos, ¿no?, que ver una cuestión esencial. ¿Se puede disponer la intervención de un sujeto privado, de una persona física o jurídica privada? Bueno, acá, por un lado tenemos la ley de sociedades, ¿no? La ley de sociedades faculta a los socios a requerir la intervención judicial de la sociedad con distintos grados de alcance. Un veedor, un coadministrador o un administrador reemplazante. Esto es el marco normativo, la 19.550, que faculta, reitero, a un socio a requerir la intervención de la dirección o de la conducción de la empresa. También rigen medidas cautelares en materia societaria, están contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial, pero la diferencia está que la ley de sociedades faculta el ejercicio de las acciones a los socios respecto de la sociedad. El Código Procesal Civil y Comercial tiende más a la protección de terceros respecto de la sociedad, es decir, de los acreedores. Y si además la empresa está en concurso preventivo, rige o juega la ley 24.522, que autoriza a intervenir la compañía en el artículo 17 ante ciertos actos de disposición, ocultamientos de bienes u omisión de información. Con el decreto 522 se pasó por alto todo el plexo normativo que acabo de enunciar.
¿Por qué razón? Porque tanto la intervención pedida por el socio como por el tercero, como la que se puede disponer al requerimiento del síndico en el concurso preventivo, es facultad jurisdiccional. O sea, es facultad jurisdiccional. O sea, es el juez quien puede disponer o decidir cualquiera de estas medidas. Y si se trata de una empresa en concurso, es el juez del concurso y no el presidente, el encargado de velar por la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación del activo y del pasivo. Acá, ¿qué figura se utilizó? Se utilizó una figura que está contemplada en la ley de expropiaciones, que es la ocupación temporánea. Hay dos tipos de ocupación temporánea, la normal y la anormal, ¿no? La normal está contemplada en los artículos 57 subsiguientes que están expresamente mencionados en el decreto, en donde la autoridad que la dispone es la autoridad administrativa, ¿no? Acá no hay indemnización y es por un plazo breve. El caso típico, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, si viene una autoridad pública y ante un accidente de tránsito se apropia del auto de un particular para llevar a un accidentado al hospital. Es el caso típico que se contempla en la doctrina para viabilizar esta figura de la ocupación temporánea anormal. ¿Cuáles son sus características? Que debe haber una necesidad imperiosa, urgente, súbita. La primera de ellas, un estado de necesidad extraordinario que superado debe cesar. O sea, superada, ¿no es cierto?, llevado el accidentado al hospital, inmediatamente hay que devolver el auto al particular. Se realiza por la autoridad administrativa, por eso es que no da derecho a indemnización por el uso, pero sí por los daños. Eventualmente, si sufriera un accidente en el camino, el Estado debe asumirlo. El lapso debe comprender estrictamente lo necesario, ¿no? Bueno, y el artículo dice que no tendrá mayor duración que el lapso necesario para satisfacer la necesidad. Bueno, esta es la figura, y para darle un poco de humor y darle algún contenido, darle algún matiz diferente, me permito citar la Mafalda, porque cuando dice a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Muchísimas gracias. Buenísimo, profe. Muchas gracias por su disertación. Bueno, a continuación, el profesor Paganetti va a dar la segunda disertación. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer al Centro de Estudiantes la invitación, esta linda iniciativa de esta charla, de poder analizar un tema que creo que en algún momento estuvo en boca de gran parte de nuestra comunidad, y creo que como tema relevante poder analizarlo desde distintos puntos de vista es importante. Bueno, a mí me va a tocar en esta parte de la charla hablar sobre fundamentalmente sobre el proceso del concurso preventivo de la firma Vicentín, pero antes de ir puntualmente a todo lo que fue y es este proceso de este grupo económico, quisiera hacer una pequeña introducción a los alumnos a los efectos de poder enfocarnos en qué es lo que se trata o qué es esta herramienta que la ley, que es una ley de orden público, la ley 24.522, pueden ser tomados por distintos sujetos que pueden ser concursables. Desde hace muchos años nuestro país produce ciclos de crisis económica financiera, más cuando se da la globalización de la economía a nivel mundial. Estos ciclos que antes generalmente llegaban a 10 años, esos periodos se acortaron y en muchos sectores de la economía empezaron a tener problemas económico-financieros. Esta situación económica financiera de crisis que provocan determinados sectores
generalmente puede estar influenciado por factores internos y por factores externos. Estos factores externos que provocan generalmente las crisis empresarias son factores que pasan por decisiones externas al sujeto concursal. Generalmente decisiones que pueden venir en muchos casos de distintos sectores, puede ser el sector público, nacional, provincial o municipal, ejemplo, provocado por la inflación, que muchas veces afecta a determinados sectores de la economía y a sectores empresarios. Otro factor externo puede ser la política que tome determinado gobierno con respecto al dólar. Le doy un ejemplo. En determinado momento se tomó una decisión en gobiernos anteriores de prohibir la importación de determinados productos. Aquellos empresarios que trabajaban directamente con la mayoría de su venta con productos importados prácticamente tuvieron una decisión externa que provoca una crisis económica financiera directamente en su empresa. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos de factores y decisiones externas provocan en determinadas empresas estas crisis económicas financieras. Pero eso no es solamente, existen otros factores internos que hacen a que provoquen estas crisis empresarias. ¿Cuáles podrían llegar a ser estos factores internos? La mala administración, malas decisiones en política de compra y de comercialización, todo lo que hace al movimiento de la empresa en sí mismo, que deviene de una decisión de los administradores y que provoca un desequilibrio económico-financiero, son estos factores internos que provocan que estas empresas caigan en estas crisis. Generalmente, cuando se encuentra en esta situación, lo primero que se realiza es un diagnóstico del por qué se llega a esta situación y, obtenido ese diagnóstico, se busca de tener las herramientas para poder llegar a superar la crisis. Estas herramientas pueden ser herramientas que la puede brindar la propia ley o herramientas que se les llaman generalmente herramientas concursales o herramientas no concursales. Entre las herramientas no concursales son las distintas decisiones que pueden tomar el empresario, como una reorganización societaria, puede ser cambio de política de comercialización. Hoy estamos en una pandemia que provocó una readecuación rápidamente de muchos sectores de nuestra economía, fundamentalmente en la comercialización de sus productos. Ya prácticamente, ante esta situación, la venta online avanzó muchísimo y eso muchas de las empresas se tuvo que reorganizar. Ahí encontramos una herramienta importante de poder tomar una decisión en base a un diagnóstico determinado. Otra de las políticas que pueden haber tomado, ir directamente a esta herramienta que la ley le dio a través de la ley 24.522, que es una ley de orden público que regula el concurso preventivo y la quiebra. Dentro de esta ley también se encuentra regulado otro instituto importante que muchas veces grupos empresarios o empresas importantes la tomaron como una herramienta para poder superar la crisis. ¿Cuál es esta herramienta? El acuerdo preventivo extrajudicial. Esta también es otra herramienta que después lo vamos a analizar. En el caso de Vicentín, se intentó buscar una solución a través de este acuerdo preventivo extrajudicial. Hecho así una pequeña introducción que me parecía importante manifestarlo como una herramienta que puede dar la ley de concurso y quiebra para que determinadas empresas o sujetos concursables la puedan tomar para poder superar la crisis. Vamos a empezar a analizar cuál es la situación de esta empresa que entró en concurso preventivo. Vicentín Sociedad Anónima es una sociedad con muchos años que se viene desenvolviendo en esta ciudad de Reconquista. Esta fue creada, esta sociedad, en el año 1957, a través de tres hermanos que decidieron empezar una actividad desde muy bajo. Empezaron con la producción de algodón, año tras año fueron expandiéndose. Hoy la administración de esta sociedad, que tiene un grupo de empresas vinculadas o controladas por esta sociedad,
estaban manejadas, digamos, en su administración por la tercera generación. Hay un problema en nuestro país que generalmente las sociedades de familia, llegada a la segunda o la tercera generación, empiezan a tener muchísimos problemas de administración y muchas de ellas llegan en muchos casos a su disolución. Nosotros aquí mismo en Salta tenemos grupos empresarios importantes en su momento que llegado a segunda o tercera generación tuvieron grandes problemas económicos financieros que muchas de esas llegaron a la quiebra y a su disolución. Podemos hablar de empresas importantes como el Ingenio San Isidro, como Atahualpa, que fueron grupos empresarios importantes en nuestra economía provincial y que llegaron a determinados problemas de administración, a llegar a tener que ir hacia un proceso liquidativo. Bueno, esta empresa, como bien decía, creada desde hace mucho tiempo y que con el avance de los años fue creciendo en una región, porque digamos, solamente lo estaba Reconquista, y en Avellaneda, puntualmente en esa localidad donde está instalada esta empresa, empezó a crecer en distintos ámbitos que hacen a su actividad. Este grupo empresario, ¿no es cierto?, se dedica hoy a la molienda de oleaginosas y también a la producción de harinas y aceite, hace la producción de biocombustibles, comercialización de grano, una parte importante del grupo empresario, hoy podríamos decir, está dentro de las 4 exportadoras más importantes del país en cuanto a su monto. Se dedica también a la embotelladora de aceite y combustible, tiene una parte de construcción. La verdad, hizo una gran diversificación en estos últimos años de la actividad de este grupo empresario. Como para que se tenga la magnitud de este grupo, en el año 2019 el grupo empresario facturó 4.200 millones de dólares. Gran parte de esta facturación se da porque los productos que a través de las distintas sociedades, en su mayoría se exportan. Esto significa un aspecto muy importante en la economía de nuestro país. Esto también hay un aspecto social, que yo digo importante en este grupo empresario, como para datos que me gustaría ir dándole para tener conocimiento de esta empresa, es que esta empresa, dentro de todas las actividades que desarrolla, genera puestos de trabajo en poco más de 5.600 puestos de trabajo en las distintas actividades que desarrolla. Le doy un ejemplo. La industria aceitera, más de 2.100 puestos de trabajo. La industria algodonera, 1.000 puestos de trabajo. Tiene una actividad frigorífica con 2.000 puestos de trabajo y después la vitivinicultura, la parte de construcciones, la parte de biocombustibles también generan una cantidad importante de empleo. Estamos hablando de un grupo empresario que tiene una cantidad importante de empleados en forma directa, pero yo siempre expreso que no debemos medir a la empresa en su cantidad de empleados en forma directa, sino también tener presente los puestos de trabajo que en forma indirecta esa actividad se genera. Y que en muchos de los casos esta mano de obra indirecta pasa a ser mucho más significativa que la anterior. Si nosotros tomamos en cuenta la mano de obra directa e indirecta de este grupo empresario, podríamos decir que estamos algo así como de 10.000 familias que dependen de la actividad, de todas las actividades de todas estas empresas. Creo que un factor social muy importante a tener en cuenta con la finalidad de hoy, en una crisis que ya veníamos de años anteriores y provocada hoy mucho más con este problema de la pandemia, creo que va a provocar una cuestión de interés que haga a toda una comunidad.
Entrando ya a la cuestión Vicentín, la empresa empieza a tener dificultades económicas financieras que llevó fundamentalmente porque gran parte de su crecimiento en cuanto a la generación de distintas sociedades, generando actividades satélites a su sociedad núcleo, empezó a adquirir estas sociedades o a generar estas sociedades a través de créditos que se fueron tomando en distintas actividades, como ser en el sistema financiero. Yo hice un análisis respecto de, lo llevé a valor dólar, pero no tanto al dólar paralelo, sino al dólar oficial, y hoy podríamos decir que la deuda estimada en dólares que tiene este grupo empresario estaría alrededor de los 1.350 millones de dólares, de lo cual 1.000 millones de dólares está dentro de un sistema financiero nacional y extranjero. Y también 350 millones el resto de los acreedores. Acreedores que pueden dar por los proveedores, los acreedores fiscales. Generalmente gran parte de estos acreedores proviene de productores de grano, fundamentalmente de soja, quienes entregaban sus productos a Vicentín para que estos sean exportados. Creo que eso provoca un efecto cadena importantísimo en la cadena de pago que se puede llegar a romper y esto provocar una crisis en muchos de estos acreedores que puede, en algunos casos puede llegar a significar desaparecer también de un esquema económico. La cantidad de acreedores a la fecha de presentación en concurso de este grupo empresario, estamos hablando de algo así de 2.600 acreedores. Creo que estamos hablando de una magnitud de un grupo económico que creo que es importante. Yo recuerdo, algunos que tienen también algunos años como yo, se debe acordar del grupo Greco, que fue en Mendoza, que tenía algo así como de 40 empresas, que llegó también a una crisis de este tipo. Hubo una intervención del Estado en este grupo Greco, tal así que los hermanos Greco terminaron procesados, y a través de esta solución que se le dio a este grupo Greco, terminaron más o menos 12, 13 o 14 sociedades, continuando con su explotación y al día de hoy funcionando correctamente. He hecho un pequeño análisis para que tomamos un contexto de lo que es este grupo empresario. Vamos a empezar a ver qué es lo que pasó con este grupo que tomó la decisión de la herramienta del concurso preventivo. Recién decía que ante la situación de crisis económica financiera de este grupo, en su momento realizado un diagnóstico por parte de la administración. Tengamos en cuenta que la administración estaba a cargo de un directorio, decide en un primer momento tomar la herramienta del acuerdo preventivo extrajudicial. En el mes de enero de este año empieza la tratativa con sus acreedores para ver si podía llegar a este acuerdo preventivo extrajudicial. El acuerdo preventivo extrajudicial, en una breve síntesis, es un acuerdo que lleva el deudor con cada uno de los acreedores. Es necesario lograr una mayoría. El acuerdo puede ser totalmente distinto en cada uno de los acreedores, pero como la ley le exige una mayoría determinada, obtener esa mayoría es un acuerdo de partes y esa, una vez obtenida la mayoría y los requisitos necesarios, se lo presenta en la justicia, en la jurisdicción de un juez de concurso y quiebra, y este acuerdo preventivo extrajudicial es homologado. Es una forma de llegar a una solución de cómo poder pagar la deuda que tiene con sus acreedores. Bueno, este proceso que intentó llevar adelante esta empresa fracasó. Ante el fracaso de esta iniciativa y ante un pedido de quiebra ya efectuada por un acreedor de la empresa Vicentín,
la empresa decide presentarse en concurso preventivo. Esta presentación del concurso preventivo se realiza el día 10 de febrero del corriente año, se lo presenta en el juzgado civil y comercial segunda nominación de la ciudad de Reconquista, cuyo juez, usted ya creo que es de público conocimiento, es el doctor Lorenzini, y generalmente se radica este concurso en ese juzgado por el domicilio societario o de la sede social de la empresa Vicentín. Presentado este concurso, la resolución de apertura del concurso preventivo es dictada por el juez el día 5 de marzo. Al dictarse la resolución de apertura del concurso preventivo, se fija una determinada fecha a los efectos de que los acreedores se presenten a verificar sus créditos. ¿Por qué? El concurso preventivo, como para que tengamos una idea, una de las finalidades importantes que tiene es cristalizar el pasivo. ¿Qué significa? Determinar la real deuda que tiene el deudor a la fecha de presentación en concurso. Así, el deudor, bajo este proceso del concurso preventivo, llega a determinar qué es lo que realmente le debe, porque así lo determina el juez del concurso, qué es lo que le debe a cada uno de los acreedores a esa fecha de presentación. ¿Por qué? Porque determinada esa deuda, el deudor podrá negociar, de acuerdo a la propuesta de pago que se realice en este proceso, podrá negociar con cada uno de los acreedores con la finalidad de obtener las conformidades de cada uno de ellos de acuerdo a la mayoría que la ley establece. Esa es, digamos, la finalidad de todo este proceso. El día 5 de marzo se dicta esta resolución de apertura del concurso preventivo. En esta misma resolución se fija que el 9 de junio es el plazo en el cual los acreedores deben presentarse ante la sindicatura, de acuerdo a la magnitud de este concurso preventivo como grupo empresario. El juez decidió en su momento designar una sindicatura plural a los efectos de poder llevar adelante de la mejor forma todo este proceso. Días después se viene esta cuarentena en la cual produce un problema de no continuación o de cierre de determinadas actividades. La actividad de la justicia se cerró. Ahí, en ese momento, creo que el juez tomó una muy buena decisión en su momento, porque no quiso suspender el proceso y habilitó, con una resolución muy bien fundada, la posibilidad de que los acreedores se presenten a verificar en una forma virtual. Eso hizo que el proceso pudiera continuar bajo un protocolo determinado para darle seguridad a la forma de presentación de los acreedores a verificar su crédito ante la sindicatura. Y en ese lapso que iba corriendo en todo esto, aparece este decreto de necesidad y urgencia que muy bien lo explicó el doctor Domínguez, de este gobierno nacional, donde creo yo que el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, quiso tomar algunas decisiones que le competen puntualmente al poder, en este caso, judicial. Cuando se decide a través de este decreto de necesidad y urgencia la intervención del directorio de esta sociedad por 60 días, también es importante destacar que en un proceso de concurso preventivo hay aspectos importantes a tener en cuenta. En este proceso, como bien decía, uno de los objetivos fundamentales es la cristalización del pasivo, o sea, determinar la real deuda que tiene el deudor a la fecha de presentación en concurso, sino también que a través de este proceso se efectuó un control
de todo lo que es la administración por parte del concursado, ya sea persona humana, ya sea persona jurídica privada, si es una persona jurídica privada, y en el caso de una sociedad anónima, como es el caso que nos trata hoy, es a través del directorio. Como bien algo expresó el doctor Domínguez, la ley de concurso y quiebra prevé el control de la administración. Y este control de la administración se lo hace a través del control que realiza la sindicatura sobre hechos pasados y sobre hechos presentes. ¿Qué significa esto? Que hay muchos actos que van realizando los administradores que si el juez del concurso considera que existen anomalías y tiene los elementos necesarios respecto de una mala administración, puede llegar a tomar una decisión hasta separarlo de la administración. Puede poner veedores, puede poner coadministradores, tiene una serie de facultades que la propia ley de concurso y quiebra, que es una ley de orden público, el juez tiene toda esa facultad de poder llegar a tomar una decisión de ese tipo si considera que existe una mala administración por parte del concursado. Creo que en este caso el juez del concurso tendría o tiene todas las herramientas necesarias para poder separar de la administración, en este caso, a quienes estarían dentro desde el presidente del directorio hasta los miembros del directorio, hasta los otros miembros del directorio. ¿Qué es lo que pasó en esta semana, días atrás? El juez del concurso ratificó a los miembros del directorio de la Sociedad Vicentín. Me parece un gesto importante del juez porque dentro del concurso preventivo no tenía elementos suficientes para separarlo de la administración, que analizando esto tomó una decisión totalmente distinta a la que tomó el gobierno nacional. Me parece importante la decisión de este juez de considerarse totalmente independiente de otro poder político a los efectos de tomar esta decisión respecto a la administración del concursado. Y hoy, ¿en qué nos encontramos desde un punto de vista del concurso? En medio de un proceso en el cual todavía no se tiene conocimiento de la real deuda que tiene el concursado. Muchas de estas empresas están funcionando. No es que la actividad de estas empresas se paró, muchas de estas actividades siguen funcionando. Es necesario cuidar un aspecto social importante, que creo que eso el juez del concurso tiene y es un factor importante a determinar en la continuidad de la actividad de todas estas empresas. Tengamos presente que muchas de estas empresas son empresas industriales que es importante tener presente que existe una continuidad de toda esta actividad bajo ese paraguas de control del Poder Judicial. Por eso, fundamentalmente, cuando alguien decide tomar esta herramienta del concurso preventivo para superar la crisis, está tomando una decisión que se encuentra que ese sujeto va a estar bajo el control de la justicia. Ese control lo debe realizar solamente la justicia, salvo algunas situaciones que puedan darse de intervención, como lo puede determinar la Ley General de Sociedades, en la cual los socios de una sociedad puedan llegar a solicitar la intervención de la administración de determinadas anomalías. No me corresponde, creo, hablar de algo que todavía no sucedió, como es una expropiación, porque solamente se está tratando de un proyecto presentado, que seguramente el diputado Nani podrá explicarnos un poco más, solamente un proyecto presentado que todavía no fue ni tratado por la legislatura nacional, creo que es así, pero creo que es importante como conclusión dentro de lo que hace a la esfera del conocimiento del derecho concursal, es importante que todo lo que se decida en cuanto
a este esquema de paraguas que le da la ley de concurso y quiebra a determinados sujetos para tomar este tipo de herramientas, deba ser controlado y decidido por el juez que hace al tratamiento del concurso preventivo. Creo que es importante, creo que nos encontramos ante un grupo importante que no debemos tomarlo a la ligera. Sé que esta situación de crisis puede provocar que en otros grupos empresarios también puedan llegar a esta situación y sería generar un antecedente, creo yo, muy nefasto para nuestra nación, ya que es importante generar primero confianza y seguridad jurídica. Seguridad jurídica sería que, a mi criterio, que todo lo que se tenga que decidir sobre cuestiones económicas, tanto de activo como de pasivo, se lo realice dentro de este proceso del concurso preventivo. Bueno, muchísimas gracias. Espero haberle dado una visión de lo que es el concurso preventivo, fundamentalmente en este caso de Vicentín. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Paganetti. Bueno, a continuación nos disertará el doctor Miguel Nani. Voy a pedir un segundito a ver si puedo subir mis filminas, mis slides, si no te voy a pedir a Bruno que me dé una... Al profesor, primeramente, el profesor Domínguez tiene que dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Ahí está. Ahora, usted, doctor Miguel Nani, podría compartir las suyas. En la parte inferior de la compu hay una parte que dice compartir pantalla. ¿Dónde encuentro? Al lado del chat. Sí, pero no me habilita. No, tengo abierta, pero... A ver. Se las paso a alguno de ustedes, súbanmela si son tan amables. La tengo acá por WhatsApp. Bueno, a ver. Ahí te lo paso. ¿Listo? Ahí te paso, Mari. Dale. La verdad que quedan muy pocas cosas por aclarar. Suscribir alguna a pie de página y darles mi humilde análisis o lo que estamos viendo algunos legisladores a raíz de esto. Me alegra coincidir profundamente con el doctor Domínguez y con el doctor Paganetti. La verdad que coincidimos plenamente en eso, ¿no? Nosotros notamos que ustedes habrán visto que hay una fuerte y progresiva intervención del Estado en las relaciones entre los particulares, ¿no? La ciencia política moderna le dice esto step in, ¿no? Cuando el Estado, el step in estatal, cuando se mete en las relaciones privadas. Y en este caso particular uno puede en esto decir que acá hay un antecedente presente que es Vicentín, un precedente pasado que es YPF, y un precedente y otro hito puede ser Sanco en el futuro, ¿no? De esta política de intervención estatal. El Estado, desde que empezó esta nueva política en diciembre, ha regulado muchas actividades, ¿no? El mercado de créditos, el mercado cambiario, y se mete en una relación muy especial que ahora, no sé si puedo pasar el primer slide. Ahí ya le paso un ratito. Estoy descargándolas. Y se mete en algo muy particular que la Argentina, en los agronegocios, tiene una expertise enorme, ¿no? El negocio de Vicentín, igual que los agronegocios en la Argentina, son negocios de alto rinde, de comercializar altos volúmenes, si no, no hay márgenes de ganancia justamente por la intromisión estatal
por la fuerte regulación estatal y del gobierno que tienen, ¿no? Yo les decía que hay antecedentes de pequeñas intervenciones estatales y no han sido buenas, ¿no? Más allá de YPF. Cuando el gobierno se metió en los agronegocios, provocó hace unos años que caiga, por ejemplo, la producción vacuna, que caiga la producción de grano, cuando le puso aranceles y retenciones, y eso ha hecho que nosotros tengamos hoy una experiencia enorme. Como decía Mafalda, nosotros ya hemos aprendido. ¿Esa vendría a ser la primera imagen? Esa es la última. La última. Ahí le... Esa. Independientemente de lo que digan los slides, quisiera, así de sobro tiempo, después se los dejo a ustedes por los conceptos, las definiciones. La verdad que el Estado ha tenido, en esto, políticas que han terminado siendo muy, muy negativas, ¿no? Y en eso, veía que el mercado vacuno cayó cuando puso aranceles, cuando le pidió a los productores que les prohibió exportar. Lo mismo pasó con el mercado de grano. Y con los agronegocios, y específicamente con Vicentín, es una empresa, ustedes habrán visto, son estudiantes de ciencias económicas, que es una empresa que en primer lugar necesita fuerte apalancamiento, ¿no? O sea, necesita fondearse, de muchos fondos, apalancarse con eso, y tiene no un riesgo crediticio, sino un riesgo de interés, que apenas le varía la tasa de interés, le varían los rindes, y entra, siempre roza la crisis, ¿no? No sé si podés pasar otro, ese es el final, si puede pasar al final, al principio. Voy a intentar compartirlo desde acá. No tengo la computadora habilitada para compartir. Voy a intentar hacerlo yo. ¿Qué flecha? Ahí está. ¿Ese sos vos o soy yo? Ese es usted. No, pero no es... Bueno, les decía esto, ¿no? Perdón por la demora. El sector de los agronegocios en Argentina es líder, ¿no? Ha incorporado mucha tecnología de punta, tenemos mucha genética. Les describo esto para ver en qué se está metiendo el Estado, en qué intenta meterse el Estado, ¿no? Tiene, ¿no? El modelo de administración agropecuaria de Argentina se exporta al mundo, ¿no? Los fritos son prácticamente, lo hemos desarrollado los argentinos antes que nadie. ¿No? Los silos bolsas eran logísticas en Estados Unidos, nosotros lo usamos para almacenar grano, todo eso salió de la Argentina. Acá le pasaba dos datos yo, que uno fue las pérdidas de las cabezas vacunas por las leyes que se implementaron en el 2006 y en el 2010, que fue evidente, es un dato de la realidad, hoy está en eso en el INDEC como dato específico. Después la producción de grano, por las políticas del 2013 y 2012, cayeron fuertemente, siendo la más baja de los últimos 50 años, teniendo en cuenta que esta es una actividad que concentra las 2/3 partes de todas las exportaciones argentinas. En eso se está metiendo el gobierno argentino. El gobierno argentino tiene el argumento para esto, ustedes lo habrán escuchado en la televisión, en todos los medios, que está en peligro la soberanía y la seguridad alimentaria.
acá yo les dejo los conceptos de soberanía alimentaria. Ustedes se van a dar cuenta que cualquiera agarren el argumento de la Organización Mundial del Comercio, cualquier lo que significa soberanía alimentaria, y es que un país, en definitiva, no dependa de las importaciones, ¿no? Que las exportaciones, que nosotros lo que vendamos hacia afuera, después no haga que tengamos que comprar lo mismo que nos llevamos a otros precios, ¿no? Acá yo les dejo un concepto de soberanía alimentaria para que lo contrasten con la realidad, porque es un argumento falso que ha dado el gobierno, ¿no? Sobre todo porque Vicentín, el 65% de lo que Vicentín hace lo exporta, ya lo exportaba antes, ¿no? Que es el aceite de soja. Nosotros no somos grandes consumidores de aceite de soja, es decir que encima lo que se está concursando hoy, lo que está en crisis hoy, no es algo que esté en la mesa de los argentinos. Por eso no hay pérdida de soberanía alimentaria, ni está en riesgo la seguridad alimentaria, ¿no? Eso es un argumento falaz que el gobierno lo usa sistemáticamente, y en eso, bueno, creo que es importantísimo destacarlo, aclararlo, porque creo que es el centro neurálgico de esta política. El gobierno quiere intervenir, o ha intervenido, mejor dicho, Vicentín, con 3 argumentos fuertes, ¿no? Más que jurídicos, políticos, que ha sido, en primer lugar, esto de la soberanía alimentaria. Después ha puesto en tela de juicio los excesivos préstamos del Banco Nación, ya lo vamos a ver que no ha sido tan así, y el último en preservar, bueno, el patrimonio, el salario de los trabajadores, y así. Después, entre otras cosas, un argumento fuerte del gobierno, y es lo que intenta hacer ahora en el Congreso, es decir que, bueno, que Vicentín tiene una posición dominante en el mercado, que por eso ahí está la utilidad pública, y que necesita también empresas testigos, ¿no? Y ustedes fíjense que la comercialización de granos es una actividad que está muy reglada. Pareciese casi una actividad pública, por la cantidad de reglas que tiene para su producción y después para su venta, ¿no? Cuando el gobierno dice que quiere asegurar la soberanía alimentaria y además preservar el patrimonio de la empresa, lo que obvia, además de decir, y además de querer resguardar eso fuera de las leyes concursales y demás, sino que el gobierno cuenta con la AFIP, con un fuerte control aduanero, y además de eso, el gobierno es el que le indica a las empresas cuándo tienen que vender, fija precios de liquidación. Una persona hoy prácticamente no tiene derecho al ahorro en grano, ¿no? Por la cantidad de trabas que le pone el Estado. Entonces hasta le indica, ni siquiera especular en el buen sentido no pueden, ¿no? Entonces se van a ver que Vicentín no tiene estas ventajas que el gobierno dice tener. Otra cosa es que, otro argumento muy fuerte es que estamos perdiendo una empresa testigo. Eso es otro argumento fuerte del gobierno, ¿no? Y que por eso tiene una posición dominante en el mercado Vicentín. También es falso, ¿no? Porque una de las empresas testigo es una competencia que tiene Vicentín, que ustedes la conocen, que es Molinos, ¿no? Río de la Plata, que es la empresa del grupo Pérez Compán. Ellos son los grandes referentes, pero tampoco fijan precios, ¿no? Como para tener esas empresas testigos. Los precios son commodities y precios internacionales. Entonces ustedes fíjense cómo se va, a medida que uno se va metiendo en la expertise que hay que tener en esto para comercializar, para producir y demás, que cada argumento del gobierno hasta ya lo tenía reglado en contrario el gobierno, ¿no? O sea, cada vez es más difícil sostener incluso hasta la intervención, ¿no? No tan solo la expropiación. Después el gobierno tiene otro temor enorme, que es que esto caiga en manos extranjeras, ¿no? La extranjerización de nuestros productos, ¿no? Y también ahí perdamos soberanía alimentaria. También un argumento muy endeble, porque la verdad
que la legislación argentina, lo están viendo acá, nuestra propia constitución les asegura a los extranjeros poder invertir en la Argentina, y que no van a ser discriminados por eso, ¿no? Es la constitución que fija claramente eso, y de la constitución se deriva una ley de inversiones extranjeras que le da prácticamente en el 99%, salvo en casos especiales, en leyes muy específicas de energía nuclear, pero le da el mismo tratamiento que una ley nacional. Es decir, que en esto la legislación argentina no distingue si sos extranjero o nacional. No hay ahí pérdida de soberanía. Bueno, ya lo ha tocado el doctor Domínguez, lo del concurso, no quiero hacerlos perder el tiempo a ustedes. Lo del concurso, como se ha obviado al juez natural, que es lo más importante de todo. Yo creo que acá el gobierno comete un error enorme, que es que ya hay un concurso vigente. El concurso es una ley de orden público, ya no hay cómo obviarla. Concibe eso toda la universalidad del concepto jurídico, ¿no? Los fueros de atracción, darle la paridad de trato a todos los acreedores. Todo esto con esa intervención, hasta posteriormente se estaría violando, ¿no? Nosotros en el Congreso no tenemos muchas inseguridades, no de lo que tenemos que hacer, sino cómo va a venir esta ley. En primer lugar, no hay todavía un proyecto de expropiación. Lo que hay es un esqueleto similar de lo que pasó con YPF, que nos costó mucho a nosotros los argentinos eso. En YPF se usó prácticamente una hoja de ruta muy similar. El último giro que le dio el gobierno es una intervención por decreto, un decreto normal, ni siquiera un decreto de necesidad y urgencia, por las facultades que le delegamos al Congreso fruto de la pandemia. Nosotros vemos que esto está, lo interpretamos que esto está más cerca de una confiscación que de una expropiación, por cómo está dado el encuadre jurídico y la realidad económica de la empresa y lo que le va a pasar a los acreedores si esto continúa. Para mí, el argumento más fuerte que se ha escuchado, por lo menos mediáticamente y políticamente, ha sido esto, ¿no? Lo del Banco Nación. Se ha puesto en tela de juicio y la necesidad de expropiar Vicentín por el sobreendeudamiento de la empresa. Y cuando uno corre el esqueleto de la operatoria de la empresa, es lo que les decía recién, es una empresa que necesita fuerte apalancamiento, mucho fondo, es una empresa que necesita altos volúmenes de comercialización, altos rinde, para tener una ganancia que no le infiera pérdidas, ¿no? Eso explica el alto endeudamiento de la empresa. Pero si uno ve, muchos de ustedes son estudiantes de economía, si uno ve la deuda histórica de la empresa, sí se va a dar cuenta que en los últimos años la empresa se endeudó muchísimo. Eso tiene una explicación política económica, no de administración de la empresa. Pero también ve que si uno contrasta la deuda con lo que vende Vicentín, deuda sobre venta, se van a dar cuenta que la deuda es manejable, es pagable. Y acá hay un concepto que creo que va a ser central en toda la discusión jurídica de lo que ocurre de aquí en adelante, que es la responsabilidad patrimonial computable. Ustedes se habrán escuchado, se habrán cansado de escuchar en la televisión que el Banco Nación le prestó más de lo que correspondía prestarle a la empresa. Y eso tiene un contraste legal, lícito, jurídico y económico. Ustedes van a ver que después de la empresa hace un quiebre, hay un estrés financiero de la empresa que se llama, a partir de las PASO del año pasado, de las elecciones PASO.
¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes saben que esta empresa tiene mucha deuda en dólares. El Banco Nación le prestaba en dólares a esta empresa. Y el gobierno toma un solo mes, que es el mes de junio, julio, si no me equivoco, y dice, el banco en este momento no debería haberle prestado este dinero a ustedes. Y no toma la responsabilidad patrimonial computable como toda la película que tiene que ser, ¿no? Desde ayer hasta donde el banco empieza a prestarle. ¿Por qué les digo esto? Y ustedes ahí me van a entender porque son estudiantes de economía. Es como que yo les diga, vamos a tomar simplemente una fotografía del capital social y no de la evolución del patrimonio neto, ¿no? Esa es la diferencia enorme. El banco, lo que debería hacer, esta responsabilidad patrimonial computable sería asimilable a la evolución, estoy diciendo una burrada, pero en términos para que lo entendamos así, lo que ha hecho el banco, sería la evolución del patrimonio neto, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué pongo que la crisis, la gran crisis y lo impagable de esto empieza en agosto del año pasado? Porque en agosto del año pasado sufrimos una fuerte devaluación. El 9 de agosto nosotros teníamos un dólar a 45 pesos. 2 días después teníamos un dólar que rondó los 60 pesos. O sea, tuvimos una devaluación del 20%. Eso impactó en la empresa y en el banco que prestaba en dólares, ¿no? En septiembre ni hablar. Pero no tan solo esta empresa que tiene alta necesidad de crédito, sino que esta empresa además tenía, lo que yo decía al principio, riesgo de intereses, que se llama, ¿no? Que cuando le varía mucho la tasa de interés, la empresa tambalea. Ustedes saben también que en agosto el riesgo país pasó de 800 puntos a 1500 puntos, prácticamente el doble. Eso también repercute en la empresa. Y por último, la necesidad de tener reservas en dólares. Si uno se fija, el 9 de agosto, las reservas en dólares que tenía el Banco Nación para préstamo eran de 35 millones de pesos. 2 días después tenía un 20% menos. Entonces eso hizo que el banco tenga que retraer lo que tenía para ofrecerle a Vicentín mes a mes. Eso hizo que la responsabilidad patrimonial computable que está acá quede descalzada, quede en offside, ¿no? Usando un término futbolero. Eso pasó con la empresa. Esa es la película que muchos diputados estamos compartiendo para ver bajo la lupa si corresponde o no hasta la intervención. Yo creo que, a todas luces, la intervención fue una muy mala decisión del Estado, ni hablar de la expropiación. Creo que va a tener consecuencias muy negativas y va a generar un antecedente muy nefasto para nuestra legislación y para los agronegocios, ¿no? Pero por sobre todas las cosas creo que esto, no sé si llegará al Congreso, esta expropiación, y lo que sí creo que hay que defender al juez del concurso en esto, ¿no? ¿Y por qué digo que hay que defender al juez del concurso? Hace 2 o 3 días yo veía una abogada asesora del presidente que ahora quiere adquirir jerarquía y notoriedad con este caso, decir que, bueno, que era un juez provinciano que estaba manejando una deuda enorme. Bueno, todos nosotros somos provincianos, ¿no? Y nos debe parecer ofensivo e insultante. Creo que los provincianos también podemos hacer cosas buenas. Y yo creo, como lo explicaba el doctor Paganetti, que no tan solo que lo que está haciendo el juez es apegado a derecho, sino que además es bueno, justamente por lo que decía el doctor Paganetti, ¿no? Que creo que tuvo una virtud enorme el juez de dejar a los administradores, a los que tienen expertise en el directorio, a que sigan comandando la empresa, hasta que esta película termine, ¿no? Así que nosotros en el Congreso hoy estamos en que nos va a llegar a la Cámara una comisión que hace 5 o 6 días la aprobó el Senado de la Nación, que es una comisión bicameral para investigar esto del Banco Nación.
que como se dan cuenta, nosotros, yo que me pongo como ustedes, somos estudiantes de economía, nos damos cuenta que el banco, basta ver esto, se da cuenta que no hay responsabilidad alguna del banco. Pero también es no tener nociones básicas ni de economía, ni de derecho bancario, ni de derecho concursal. Porque estas comisiones, espero que el doctor Domínguez lo comparta, estas comisiones que el Congreso arma, que no son naturales, ¿no? Hay un crimen o un ilícito de revuelo y el Congreso arma una comisión bicameral investigadora. Acá en Salta se armó una hace poco para investigar un caso por el COE. ¿No? Esas son atribuciones jurisdiccionales, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿qué pasa si el Congreso llega en una investigación a algo distinto a que llegue un juez? ¿Quién tiene razón, el juez o el Congreso? ¿No? Bueno, el Senado aprobó una comisión bicameral para que investigue lo del banco, y que creemos que tiene un error de fondo y de forma. El error de fondo es la inconstitucionalidad de esta comisión. Y de forma es porque es el Banco Central que tiene a todos los bancos bajo su órbita, es quien debe auditar y decir si el Banco Nación prestó mal o prestó bien, ¿no? El Banco Nación tiene una carta orgánica de la época de Pellegrini, muy autosuficiente, un banco muy prestigioso, difícil que sus directivos que vienen de carrera hagan algo mal. Así que yo creo que esta comisión, que es lo único que está de Vicentín hoy en el Congreso, ni siquiera tiene razón de ser. Nosotros creemos, muchos diputados somos de la idea de que esto se tiene que resolver en el ámbito privado, bajo la órbita del derecho privado. Hasta acá estoy. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel Nani. Ahora se van a habilitar las consultas que los chicos tengan por medio del chat, en grupo, del chat. Así que las consultas que tengan las escriben por el chat y las decimos. Bueno, Diego Maita pregunta. Una técnica. El presidente ha declarado que no se desconoce la competencia del juez concursal, sino que lo que se busca es expropiar una empresa concursada. ¿Técnicamente es correcta la afirmación? Pueden responder cualquiera de los docentes o el doctor Miguel Nani, no hay problema. Bien, doctor. ¿Quién va? ¿Voy yo? No sé. Sí, sí, sí. Yo creo que el presidente lo que trata de hacer, yo creo que hubo mucho apuro en sancionar esto y se ha visto mucha improvisación al principio. El presidente a mí me da la sensación de que asimila el concurso a la quiebra. Entonces, porque no hay desapoderamiento en el concurso, y yo veo que el presidente ha hecho eso sistemáticamente, asimilar a que la empresa está quebrada y hay que sacarla de esa situación no con un salvataje, sino el Estado ahí. Yo veo que él tiene esa confusión conceptual, ¿no? A mí, en primer lugar, al principio, cuando empezó todo esto de la idea de expropiar Vicentín, no sé si ustedes lo compartirán conmigo, era difícil, no tenía casi argumento el presidente, como que no era ni su idea, ni su impronta, ¿no? Me parece que venía más de otro sector. Pero incluso, ya sea el concurso o la quiebra, por los motivos que los tres expusimos, aún quebrada la empresa no ameritaría una intervención estatal, ¿no? Cuando uno quiebra una empresa, se liquida el pasivo y listo. Y si Vicentín quiebra, la Argentina va a andar igual. Hay empresas que tranquilamente la pueden reemplazar, ¿no?
Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo más para decir? ¿Profesor Paganetti o Domínguez? Sí, a ver, recién en la exposición de Marcelo manifestaba y hablaba sobre la ley de expropiación. Tengamos presente que la expropiación sale por una ley a través de la legislatura. Técnicamente podría salir una ley, a mi criterio, de la legislatura expropiando. Ahora, es conveniente que el Estado, ante esta situación que tiene la empresa Vicentín, que está en un proceso concursal, que no llegó a un estado liquidativo, que tome una decisión de este tipo, bueno, me parece que pasa más por una decisión política que técnica, ¿no? Y eso, a mi criterio, y es una opinión meramente personal, no me gustaría como ciudadano argentino que se saque una ley de expropiación, ¿no es cierto?, en la cual hay una empresa que está tratando por distintas herramientas que el propio gobierno y la propia legislatura le dio de salir de una situación de crisis económica financiera. Bien, muchísimas gracias. Completo, ¿no? La idea. Acá lo que no puede coexistir es la actuación de dos órganos del poder del Estado en simultáneo, porque pueden tomarse decisiones contrapuestas o contradictorias, ¿no? La empresa es una empresa privada, ¿no? Esto es lo que hay que destacar. Y los antecedentes de las intervenciones del Estado en empresas privadas no son favorables para el Estado mismo, es decir, para la sociedad en su conjunto, y los antecedentes así lo ameritan. De hecho, el pasar, por ejemplo, todos los empleados de Vicentín a la esfera pública generaría de por sí un endeudamiento salarial y un vaciamiento de la propia empresa. Quedaría saneada respecto a los empleados. Podría eventualmente continuar la empresa, tener una empresa sin empleados que podría contratarlo de cero. Eso por un lado. Lo que hay que señalar es lo siguiente. Se manifestaba si existe una invasión, no sé cuál era la pregunta, del Poder Ejecutivo en el ámbito de la actuación del Poder Judicial, y yo creo que sí, que se está ejerciendo facultades que no le competen al Poder Ejecutivo, porque no hay un marco normativo que amerite, que justifique su actuación en este tipo, ¿no? Además se habla de la expropiación de la empresa, o sea, no de Vicentina, así, de modo tal de que a lo que se expropia son bienes, ¿no? O sea, no la empresa en su conjunto, es una expresión indeterminada y genérica, pero simultáneamente se interviene por el Poder Ejecutivo cuando existen los mecanismos concursales y procesales que hasta la fecha no han demostrado ser inidóneos para dar respuesta a las inquietudes que pueden surgir en orden al mantenimiento del proceso concursal. Y concluyo con esto, porque es una reflexión que me permito hacer. ¿Ustedes se imaginaban alguna vez que la cantidad de argentinos que salieran a reclamar por una intervención a una empresa privada, y si esta empresa es tan fraudulenta, es tan deficitaria o ha afectado de alguna manera la soberanía alimentaria, por decirlo de alguna manera, que salgan cientos de miles de argentinos a manifestarse en contra? Esto es un dato de la realidad que es menester tener en cuenta. Bien, muchas gracias, profe. Bueno, Isabel Villegas pregunta, este gobierno está acostumbrado a llevarse puestas las leyes. Mi pregunta es si cuentan con las mayorías en ambas cámaras para hacerlo. Creo que
El doctor Miguel Lani podría responder. Yo creo que esto de Vicentín es la reedición de una pelea vieja, la pelea del campo con el gobierno, con un nuevo formato. Creo que obedece a eso. Una pelea vieja con un nuevo formato. La Cámara de Senadores sí tiene mayoría. Pongo la duda en la Cámara de Diputados. También miren el disparate jurídico que ¿qué pasaría, me pregunto yo, si entra una ley del Congreso de expropiación y esa ley no se aprueba? ¿Qué pasaría con la intervención, con los acreedores, ¿no? Con la gente que, ¿no? Con el, ¿no? Hoy lo que dice el doctor, no puede haber el doble comando. Pero hoy, para contestar la pregunta, pondría un signo de pregunta en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores sí tienen mayoría, ¿no? Por eso es que la comisión bicameral esta de investigación del Banco Nación entró por la Cámara de Senadores. Es un testeo claro de lo que quiere hacer el gobierno. Bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta de Coro Cristina Segura, en la cual dice, ¿en el Banco Nación hay más empresas que hayan tomado crédito en la misma magnitud que Vicentín? A ver, personalmente desconozco hay un porcentaje significativo que Vicentín tomó de la carpeta que tiene para otorgar crédito este Banco Nacional. No se tiene, por lo menos yo no tengo la información si otra empresa o grupo empresario tomó créditos del Banco Nación de esta magnitud. Me parecería que no debería ser así, ya que la función de este banco es llegar a todos los sectores, no solamente a determinados grupos empresarios. Bien. Silvana del Carmen Estrada Sosa pregunta, doctor Nani, si usted dice que no se abordó de la manera adecuada con el tema Vicentín el gobierno, siendo que el presidente es abogado igual que usted, ¿por qué hizo esa declaración a través de los medios de no respetar el proceso de concurso de la empresa? Porque yo creo que el carril jurídico va por un lado y el político por otro. Yo creo que fue una pésima salida, porque yo no encontré profesionales del derecho opinando a favor de la actitud del gobierno, honestamente. Yo no creo que el presidente tampoco esté mal asesorado. Yo creo que es toda una ideología imperante, ¿no? Hablábamos al principio de la charla, esto de la intromisión del Estado y de los saldos que deja esta intromisión del Estado en las actividades particulares, ¿no? Con YPF, y nosotros tenemos una deuda que se rondea en $7.000 millones de dólares, impagable para la Argentina hoy, lo que tiene que pagar la Argentina por castigo, por multa, por la expropiación, que aún hoy no la paga, ¿no? Y eso que la hizo más sutil que Vicentín, no me quiero imaginar lo que va a costar esto. Después, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, en un momento, el déficit de Aerolíneas Argentinas, lo que se invertía más en Aerolíneas Argentinas que por tener una línea de bandera, que en el hambre más urgente de acción social, que en ese plan, ¿no? Se invertía más para que vuelen los aviones, o decir que tengan bandera argentina, que en el hambre más urgente de la Argentina. Fíjense los criterios políticos, ¿no? Objetivamente. Y esto va a costar dinero, porque hay acreedores, hay activos también, ¿no? Se trata de eso, entonces creo que es una cuestión de voluntad política, ¿no? De criterios políticos, no de criterios jurídicos. Bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta para usted, diputado Nani. Pregunta, usted dijo que la culpa de la crisis empresaria del grupo se debe en parte a la devaluación post-elecciones, pero Vicentín es una exportadora. La escalada del tipo de cambio no lo beneficia ya que sus principales ventas son en dólares. Y por otro lado, también dijo que la deuda era manejable. En ese caso, ¿por qué fracasó el APE y ahora se está en concurso? Mirá, yo no dije que la culpa fueron las elecciones, ¿no? Por la devaluación. La empresa ya venía con deuda. Y en los últimos 3 o 4 años duplicó esa deuda. Vos sabés que
tengo las cifras, tengo el slide, me olvidé, no creía que iba a ser tan técnica la charla, pero cuando uno compara deuda contra venta, es una deuda manejable. Lo que ha hecho la crisis es agravar esa deuda, porque yo dije al principio de que la característica de Vicentín y de muchos agronegocios, por la alta intromisión del Estado, de retenciones, de regulaciones y demás, es que se tengan que comercializar grandes volúmenes y con rindes casi perfectos, así lo hace la Argentina, para que puedan tener un margen de ganancia aceptable. Y cuando liquidan, pues eso es lo riesgoso, sería fantástico que a un productor liquiden al dólar blue o al dólar de contado con liqui, pero liquidan un dólar intermedio y un dólar bajo. Entonces no es el dólar que uno ve en las pizarras, ¿no? Es un dólar exportador que es injusto para el productor, aún devaluándose. Bien, muchas gracias. Fernando pregunta, si ustedes creen que la génesis de la medida es meramente ideológica y no tiene en definitiva el encuadramiento legal que nosotros buscamos desde una óptica institucional constitucional. Bueno, más allá de los componentes ideológicos y de sus consecuencias en materia de inversiones privadas en el país, ¿no? Aspecto que, por supuesto, genera debate, el mecanismo jurídico para adquirir el control sobre la empresa, que se advierte muy similar al aplicado para recuperar la participación estatal en el paquete accionario de YPF S.A., me parece que es cuestionable. Porque además, por ejemplo, entre otros aspectos del proyecto, que todavía no se remitió al Congreso, es decir, no tiene estado parlamentario, se determina que el activo, o el crédito, tanto del Banco Nación como de la AFIP, va a ser compensado con la deuda que tiene Vicentín con estas instituciones. Y el Instituto de la Compensación, que es una figura del derecho civil, no está contemplado en la ley de expropiación. Otro de los aspectos que es importante señalar. Bien. Bueno, acá hay una pregunta de Daniel, que de acuerdo a los enfoques impuestos, entiendo que se están pasando por encima los derechos de propiedad, la división de poderes, usando argumentos falaces. Me gustaría saber qué opinan los profesores de los verdaderos motivos que llevan al gobierno a tomar decisiones de este tipo y las consecuencias que podrían haber en caso de que se consiga la expropiación por parte del gobierno. A ver, y los verdaderos motivos es difícil poder saberlo, está en la cabeza de quien toma la decisión, ¿no? O sea, nosotros podríamos llegar a presumirlo más, pero el verdadero motivo, por lo menos de mi forma personal, creo desconocerlo. Pero es importante tener presente lo que también expresó el doctor Domínguez, cuando habla de expropiación. La expropiación es de la empresa, activo y pasivo. La compensación en el marco del concurso preventivo, ¿no es cierto? Después de presentado en concurso, solamente hay dos casos que pueden llegar a permitir la ley de la compensación. Aquellos que tienen derecho real de garantía de prenda e hipoteca sobre el bien prendado o hipotecado, es la única compensación que se permite, y después los acreedores laborales, sí, para el caso que formado como cooperativa puedan llegar a adquirir la empresa en sí misma. O sea que creo que se debería analizar un poco más, porque si no estaríamos hablando de expropiación de los bienes del activo. ¿Y qué pasa con el pasivo? Y hay muchas preguntas que realmente no están claras, porque tengamos presente, Vicentín está en el marco de una ley de orden público en la cual existe un juez que lleva adelante un proceso. No es una empresa in-boni en la cual se pueden tomar otro tipo de decisiones. Bien, muchísimas gracias, profe. Bueno, leo unas dos últimas preguntas por el tema del tiempo y vamos a concluir. Jorge Porta pregunta, en este caso,
¿cuál se considera que es función de utilidad pública que cumpliría esta posible expropiación? ¿La adquisición de deuda? Lo señala en los fundamentos del decreto. Es decir, básicamente para que lo entendamos ya a esta hora de la exposición, se alude a la soberanía alimentaria. Es decir, para que tengamos un concepto gráfico explícito y abarcativo de todo lo que se puede entender dentro de las razones que han llevado al dictado de este decreto de necesidad y urgencia. Bien. Sebastián pregunta para el doctor Miguel Nani. ¿Crees que lo ideal sería reformar la ley de expropiación y así evitar que este gobierno o los siguientes la sigan utilizando para intervenir en la propiedad privada? No, yo no sé si hay que modificar podemos mejorar la ley, pero me parece que acá lo que falta son mecanismos de contrapesos políticos, ¿no? Es como que lamentablemente no te voy a dar una respuesta jurídica, sino política. Me parece que acá hace falta equilibrar el poder en la Argentina, ¿no? Es decir, claramente nuestros contrapesos están en la Constitución, en las leyes, en la misma ley de expropiación. Yo no creo que encaje, ¿no? En lo que está haciendo el gobierno. A ver, uno ve y se pasearon y pisotearon para mí, no tan solo la Constitución, no nos dejaron el instituto del derecho privado sin golpear, ¿no? Es decir, el principio del juez natural, el concurso y la quiebra, que no hay más autoridad que esa ahora en esa empresa. Bueno, entonces, yo creo que no vamos a sacar con nada ciñendo más una ley. Creo que es una cuestión de contrapesos políticos que hoy en la Argentina no existen, no hay abrumadoras mayoría que circunstancialmente hacen lo que quieren y van de un péndulo al otro, ¿no? Completo, Miguel, si me permite. Si hay una materia en donde ha habido previsibilidad jurídica, es en materia expropiatoria. La primera ley de expropiación, que es la ley 189, fue dictada en 1866 y su vigencia fue de 80 años. Luego se dictó la 14.300 y algo, la segunda ley, y esta es la tercera. O sea, el marco normativo es el adecuado, ¿no? E incluso más, figuras como estas, la ocupación normal y la ocupación anormal, han sido tan poco utilizadas de estos últimos años que ni siquiera eran puntos de análisis cuando se analizaba o se enseñaba la expropiación. Hablábamos de la expropiación inversa, la retrocesión, el abandono de la expropiación, y muy poco tiempo destinábamos a estas dos figuras, que es la ocupación normal y la ocupación anormal. O sea, personalmente creo que no es necesario reformar la ley de expropiaciones más allá de la opinión que pudieran tener los legisladores, porque creo que está, y aclaré, ¿no?, en mi exposición, es una ley dictada durante un gobierno de facto, ¿no?, lo que se llamaba tradicionalmente decreto ley, pero la verdad que no es cuestionable constitucionalmente, o no ha sido materia de reproche de constitucionalidad que haya incluso generado jurisprudencia en tal sentido por parte de la Corte Suprema. Bueno, muchísimas gracias, profe. Esta es la última pregunta que realizo y está dirigida para el contador Paganetti, de parte de Ariel, que pregunta: ¿qué opinión le merece la digitalización de los procesos concursales, en especial de la verificación de créditos? Bueno, esto creo que fue una decisión inteligente del juez del proceso, en el caso Vicentín, debido a que con la finalidad de no parar este proceso del concurso, tomó esta vía que creo que teniendo un protocolo de seguridad que lleve a que los acreedores puedan llegar
o tomar esta vía para presentarse en concurso, tengamos en cuenta que es un concurso en el cual los acreedores se encuentran dispersos en todo el país. En una pandemia en la cual existía la imposibilidad de poder concurrir personalmente a efectuar este pedido de verificación, la solución dada por el juez del concurso me pareció inteligente y creo que va a quedar como una medida alternativa, porque ya en los juzgados de Capital Federal existe gran parte del proceso de un concurso preventivo que se presenta en forma digital. Creo que es un avance importante teniendo en cuenta y tomando las seguridades que lleva a todo este tipo de procesos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a mi compañero Bruno. Bueno, ahora sí, por cuestiones de tiempos tenemos que dar esta reunión para otras personas. Bien, hemos llegado al final de esta conferencia sobre el caso Vicentín, que fue desarrollado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Antes que nada, queremos agradecer a todos los estudiantes que se han conectado en esta tarde de hoy, también a nuestros compañeros que siempre nos hacen el aguante, a nuestros compañeros de la sede Orán, Tartagal, Rosario y Cafayate, que también siempre participan en este tipo de actividades. También quería decirle también que el día de mañana tenemos la última conferencia de este primer cuatrimestre, ya estamos cerrando, y que vamos a retomar recién el mes de agosto. Mañana tenemos un taller muy lindo, muy importante, espero que todos puedan participar, que es un taller sobre violencia de género, que va a estar a cargo de la doctora Alicia Besafar, quien también es docente de nuestra facultad. También nos está acompañando la doctora Gareca, ella es especialista en Derecho Penal y también en Derechos Humanos, así que va a estar muy bueno, espero que nos puedan acompañar todos. Y por último, también agradecer a los expositores de hoy que nos estuvieron acompañando, tanto al doctor Marcelo Domínguez, al contador Alberto Paganetti, al doctor Miguel Nani, que nos estuvieron acompañando. La verdad es que para nosotros es muy, muy provechoso, ¿no? No solamente también para nosotros, sino también para todos los estudiantes que se comunican y que siempre están pendientes de las charlas del Centro de Estudiantes. Así que desde el Centro de Estudiantes y desde la facultad queremos agradecerle de todo corazón. Muchísimas gracias. Y de paso le dejamos también la invitación abierta para el segundo cuatrimestre que nos pueden estar acompañando en alguna otra charla tan importante. Lo bueno es que la mayoría de las charlas que vienen desarrollando durante el cuatrimestre son de temáticas que los mismos estudiantes nos vienen pidiendo. Así que quería agradecerles también de nuevo a ellos, que bueno, que vamos a estar también el mes que viene tomando cada una de las charlas que quieran para el segundo semestre. Bueno, si no hay más nada que decir, bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos a Saludos. todos. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Un abrazo grande desde el Centro de Estudiantes. Chao, chao.